Ediciones Atlantis tiene publicado el libro Ébola. Es el último trabajo del médico forense, el doctor José Cabrera. El virus precisamente está de plena actualidad. Tendríamos que decir aquí que lamentablemente, y aunque se habla mucho de él, es noticia. Esa es la sensación, ¿no? Es noticia, se habla mucho de él, pero hay también cierto desconocimiento. Doctor Cabrera, buen día. Hola, buenos días amigos. Hay una cosa interesante que los oyentes deberían entender, y es que no es lo mismo una noticia que la información. La noticia, pues es interesante, qué curioso, es que se casa con aquella, pero la información es lo que nos disminuye la incertidumbre, y de eso en el ébola hay muy poco. Vamos a recordar, antes de continuar la conversación con el doctor Cabrera, quienes nos escuchan, que es usted doctor en medicina, especialista en psiquiatría, medicina legal, diplomado en criminología, médico forense, y bueno, y así podríamos seguir, ¿no? Con un amplio currículum. Pero lo que queremos es apelar a esa gran habilidad, ¿no?, que tiene usted en el lenguaje y de saber explicar las cosas y que los demás le entendamos, porque habla usted bien clarito, para que nos explique de forma sencilla y sin alarmismos, pero con cierta seriedad científica, qué es exactamente el virus del ébola. Pues para nuestros amigos oyentes la cosa es muy sencilla. El virus del ébola, como otros miles de virus que nos rodean desde hace miles de años, es un microorganismo que no puede procrear si no está dentro de una célula, las células que forman nuestro cuerpo. Eso significa que solo el virus por sí mismo no hace daño a nadie. Ahora bien, esta especie de microorganismo que está semivivo, ¿sí?, no tiene la vida por sí mismo, lleva en África, que sepamos, 40 años. 40 años infectando sobre todo a los monos, puercoespines, gacelas y animales de la jungla. Pero en el año 76 saltó al primer caso de un niño que justo vivía en una aldea pequeña al lado del río Ébola. De ahí el nombre Ébola, por el río. Y desde entonces ha estado atacando a la gente en esos poblados, pero sin que saltara a lo que es la población europea, americana, etcétera. Y ahora, 40 años después, alguna mutación del virus, que es que el virus cambia, ha hecho que pueda pasar al ser humano. Y de ahí la alarma que tenemos ahora. ¿Hablamos, por tanto, de un solo virus o de distintas cepas del virus? Tenemos en la actualidad conocidas 5 especies de virus ébola, de las cuales que ataquen al ser humano a ciencia cierta sabemos que hay 4, porque hay una específica del cerdo, el Reston, el virus ébola del cerdo, y no tenemos certeza ninguna que el virus del ébola del cerdo pueda pasar al ser humano, pero sí hay de las 5 especies al menos 3 o 4 que son patológicas para el hombre. ¿Y por qué es tan mortífero? Pues este virus es un poco canalla, perdón de la expresión, y le voy a decir a los oyentes, a usted, por qué es tan mortífero. Porque es muy rápido de acción y no le da el tiempo al cuerpo humano a fabricar anticuerpos. Nosotros estamos constantemente fabricando anticuerpos contra las bacterias, contra los mohos, contra los virus que nos rodean, que son millones. Y vivimos muchos años sin problema. Pero este virus ataca el sistema de coagulación de la sangre, ataca los vasos y los ataca tan deprisa que las hemorragias esas al final matan a la persona antes de que ésta pueda elaborar anticuerpos. Aún encima, los tratamientos, digo, ¿no?, que estamos conociendo desde el exterior, claro, no metidos dentro del problema real, parecen pocos y parecen poco efectivos. Sí, los únicos tratamientos reales, y por ello se va a salvar la auxiliar de enfermería Teresa, es el inyectar a la persona suero con anticuerpos de alguien que haya pasado ya la enfermedad. En el caso de la enfermera Teresa, fue el suero de la hermana Paciencia, que estaba en África, pasó la enfermedad y sobrevivió, la que le dio el tiempo necesario para que Teresa haya podido reaccionar al virus. Y esperamos que el año que viene, 2015, al menos 2 laboratorios saquen la vacuna de manera inminente. Yo calculo que en el primer trimestre del año 2015. Usted sabe mejor que nadie, ¿no?, porque está ahí sumergido no solamente a raíz de este libro, sino en general, ¿no?, en su vida cotidiana, que esta psicosis que hay alrededor del virus supera realmente, ¿no?, la realidad, toda la ficción. Recordamos películas, ¿no?, que se hacían años atrás y esto parece que está entrando en ese bucle, ¿no? ¿Es como para asustarnos? Vamos a ver, el miedo es libre y cualquier persona que no esté bien informada o que esté simplemente desinformada, que a veces es peor que no informar, puede tener miedo porque este virus mata.
mata al que le toca y no puede defenderse. Lo que ocurre es que al final la gente, nosotros mismos, salvo que tengas información técnica, nos contagiamos más del miedo que del propio virus. Siempre he dicho que es más mortal una idea patológica que un microorganismo, porque al final la psicosis colectiva genera miedo. Y el otro día me decía un señor en la calle: doctor, ¿yo puedo contagiarme del ébola? Y el hombre era un guardés en una finca de Guadalajara. Es decir, y le dije: no, usted se va a coger un resfriado en cualquier momento porque iba de manga corta. Pero el ébola no va a llegarle a usted. Perdón por la broma. Bueno, ¿qué podemos, doctor Cabrera, esperar de esta enfermedad? Sobre todo, volviendo sobre sus palabras, y usted acaba de comentar hace un ratito que, bueno, la vacuna va a estar ahí, ¿no?, de cara al 2015, pero ¿qué podemos esperar de esta enfermedad? Mire usted, mi opinión, que es mía, y porque afortunadamente soy un ciudadano autónomo, contribuyente autónomo significa, es decir, no soy funcionario, ni pertenezco a ninguna autoridad, por lo tanto digo siempre lo que me parece oportuno, quiero dejarlo claro, no estoy obligado a decir algo correcto políticamente hablando. Este virus, en cuanto a su daño en los países civilizados, va a quedar limitado ya. ¿Por qué? Por dos razones básicas. La primera, porque en el aire no se transmite, es decir, si yo tengo virus del ébola y lo echo en mi respiración, solo puede contagiar a una persona que esté a un metro de mí. Por lo tanto, eso es una cosa. Y la segunda es que por el agua tampoco se transmite, porque en el agua se rompe, se destruye, es como una hebra de hilo que se rompe en trocitos. Por lo tanto, este virus, no porque vaya a salir la vacuna, sino porque vivimos en una cultura occidental limpia, ordenada, con sanidad pública buena, este virus va a tener sus días contados. No así en África, donde lamentablemente las injusticias, la pobreza, etcétera, va a dar mucho que hablar con este virus. Pero yo tranquilizaría a los oyentes. Este virus tiene sus días contados, no como virus, que seguirá viviendo, sino como dañino. La cuestión es que nos hemos asustado en cuanto el virus ha cruzado de continente, doctor Cabrera. Sí, porque mire usted, lamentable y desgraciadamente, y esta es una frase irónica que los oyentes me van a entender, mientras se mueren monos o se mueren personas de color en África, que es un país, es un continente abandonado de todos, no pasa nada. Pero en cuanto se muere algún blanquito, entiéndame la expresión blanquito, esto cambia de color. Igual que ocurrió en el SIDA. Mientras en el SIDA se iban muriendo personas que eran homosexuales, todo el mundo dijo: este es un tema, un castigo divino para los homosexuales, valga la broma. Y luego no fue así. Millones de personas murieron por el SIDA. Es decir, al final vivimos en un mundo, querámoslo o no, pues un poquito xenofóbico, un poquito el otro no, el lejano pues me molesta, y si es de color todavía más. Y esto es muy lamentable. Pues que nos sirva la situación para la reflexión, y ahí tenemos, para quien quiera acercarse mucho más a esto de una forma muy clara, el libro Ébola del doctor José Cabrera, que ha estado pues esta mañana con nosotros. Doctor Cabrera, lo dicho, muchísimas gracias, un placer haber hablado con usted. El placer es mío. Un abrazo para todo el mundo.